¿Alguna vez os habéis preguntado por qué algunas empresas como Apple o Google parece que sacan ideas geniales sin parar, mientras que otras, bueno, se quedan atascadas, repitiendo lo mismo una y otra vez? Es como si tuvieran una receta secreta, ¿verdad? Esa es, sin duda, la gran pregunta. ¿Será cuestión de dinero? ¿De fichar a la gente más lista? A ver, claro que eso ayuda, pero la respuesta de verdad, la que explica por qué unas organizaciones despegan y otras no, suele estar en un factor muy potente, aunque a veces sea casi invisible. Pues sí, la respuesta está en la cultura. Y no, no es solo una de esas palabras de moda. Pensemos en la cultura como si fuera el sistema operativo de una empresa. Es lo que permite que todo lo demás funcione. Hoy vamos a analizar a fondo cómo, según la investigación, la cultura es el verdadero motor que impulsa la innovación. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Empezaremos por entender qué es la cultura y cuáles nos ayudan a innovar. Luego veremos cómo conecta con el aprendizaje y la creatividad, cómo se aplica todo esto en los equipos y al final lo juntaremos todo para sacar las conclusiones más importantes. Muy bien, pues vamos al lío. Nuestro punto de partida es un artículo de investigación clave de Tian y sus colegas. Se hicieron una pregunta fundamental: ¿cómo influye exactamente la cultura en la capacidad de una empresa para innovar? Y para responderla, se pusieron a analizar décadas de estudios sobre el tema. Lo primero que nos dicen es que hay que distinguir entre dos niveles. Por un lado tenemos la cultura organizacional, son las reglas del juego internas, los valores, las prácticas, lo que una empresa puede moldear. Y por otro lado está la cultura nacional, que es el contexto general, los valores de la sociedad en la que opera esa empresa, que también influye en todo. Vale, con esto claro, la pregunta del millón es, si la cultura es tan importante, ¿qué tipo de cultura organizacional es la que de verdad alimenta las nuevas ideas? ¿Y cuál, por el contrario, las asfixia? Vamos a ver qué nos dice la evidencia. Y aquí el patrón es clarísimo. Las culturas que llaman adocracia, que se basan en la flexibilidad y la experimentación, tienen un impacto súper positivo. Pensemos en una startup donde se están probando ideas nuevas cada día. Lo mismo pasa con las culturas de aprendizaje, donde la empresa está constantemente buscando y aplicando conocimiento. Pero en el otro extremo, la cultura jerárquica, esa que es más rígida, centrada en el control y en que todo sea predecible, esa tiende a ser un freno total para la innovación. Pero ojo, y esto es fundamental, los investigadores nos avisan, cuidado con pensar en blanco y negro. Una cultura no es buena o mala para innovar y punto. El tema es que su efecto depende muchísimo del contexto. ¿De qué? Pues del sector de la empresa o incluso de la fase en la que esté un proyecto. No es lo mismo el inicio caótico que la fase de producción. Y no podemos olvidarnos del contexto más amplio, en nacional. Esto también influye. Por ejemplo, en sociedades con baja distancia al poder, donde un empleado joven se siente cómodo para proponerle una idea loca a su jefe, la innovación fluye mucho mejor. O en culturas donde hay baja evitación de la incertidumbre, o sea que la gente no le tiene tanto miedo al riesgo, pues es mucho más probable que se lancen a experimentar. Entonces, queda claro que la cultura no es un simple interruptor de on y off, como decíamos, es el sistema operativo. Y sobre ese sistema corren las aplicaciones más importantes para la innovación. ¿Cuáles son dos de las más cruciales? Pues el aprendizaje y la creatividad. Esto conecta de lleno con lo que se explica en el capítulo 9 sobre el aprendizaje en las organizaciones. Para innovar, no vale solo con tener información, hay que pasar a la acción. Y una cultura que apoya la innovación, como la de aprendizaje, crea esa seguridad psicológica para que la gente no tenga miedo a equivocarse, para que se atreva a probar cosas y, por lo tanto, a aprender de verdad. Permite tanto mejorar lo que ya existe como crear algo desde cero. Y de la mano del aprendizaje va la creatividad, que es el tema del capítulo 11. La creatividad en una empresa no es algo mágico, es una combinación de experiencia, de saber pensar de forma diferente y, sobre todo, de motivación. ¿Y qué hace una cultura de adhocracia o de aprendizaje? Pues justo eso, crear el entorno perfecto para que todo esto florezca. Plantea retos interesantes, da libertad para explorar, poner los recursos necesarios y, lo que es clave, da el respaldo de los líderes. Muy bien, ya hemos hablado de la estrategia general, pero ¿cómo es esto en el día a día de un equipo de innovación? Pues aquí es donde las ideas de Bossing nos ayudan a entender los retos más prácticos. Bossing nos habla del Foodie Front-End, que podríamos traducir como el inicio difuso o, para que nos entendamos, el caos inicial. Imaginemos el principio de un proyecto. Es una tormenta de ideas, hay muchísima incertidumbre y nadie sabe muy bien qué va a funcionar. Pues es justo ahí donde una cultura fuerte sirve de brújula, para guiar al equipo en medio de ese caos. Y la habilidad clave para poder navegar en ese caos es la capacidad de absorción. Esto es, la competencia que tiene un equipo para identificar conocimiento valioso que está fuera de la empresa, entenderlo, asimilarlo y usarlo para crear algo nuevo. Una cultura de aprendizaje no es una idea abstracta, es el entrenamiento diario que desarrolla este músculo en los equipos.
Llegamos al momento de la síntesis. Vamos a juntar todas las piezas del puzzle, a ver cómo estas 4 perspectivas, el artículo de Tian, los capítulos de aprendizaje y creatividad y las ideas de Bowsing encajan para darnos una visión completa de la innovación. La visión integrada es esta, mirad qué lógico. El artículo de Tian nos da el gran contexto, la cultura, como el sistema operativo de todo. El capítulo 9 explica el motor del conocimiento, cómo aprenden las organizaciones. El capítulo 11 detalla la fábrica de ideas, cómo se genera la creatividad. Y Bowsing nos lleva a la acción, cómo los equipos aplican todo esto en la fase más caótica. Como vemos, todo está perfectamente interconectado. Y ahora sí, para terminar, vamos a destilar todo lo que hemos visto en las ideas clave que nos tenemos que llevar. Entonces, de todo esto que hemos visto, si tuviéramos que quedarnos con lo esencial, con lo que de verdad es importante, ¿qué sería? Aquí están los 6 puntos clave. Primero, la cultura es la base de todo, o te ayuda o te frena. Segundo, las culturas pro innovación, como la adocracia, son las que mejor funcionan. ¿Por qué? Porque son flexibles. Tercero, para que la innovación sea sostenible, se necesita un aprendizaje sistemático. Cuarto, la creatividad no surge de la nada, necesita un entorno que la apoye con recursos y motivación. Quinto, la capacidad de absorción es la habilidad práctica que permite a los equipos sobrevivir a la incertidumbre inicial. Y sexto, y quizá lo más importante, que todo esto está conectado. Es un sistema y todas las piezas tienen que funcionar a la vez. Así que, para cerrar, quedémonos con esta idea final. La clave del éxito innovador a largo plazo no es tener una idea brillante un día. Es construir de forma paciente y deliberada una cultura donde las buenas ideas no solo sean bienvenidas, sino que su aparición sea prácticamente inevitable.